La redacción periodística es un estilo que se utiliza para informar noticias en periódicos, transmisiones de televisión, radio e internet, a diferencia de otros estilos de estructuras que pueden ser flexibles y casuales. Las características de la escritura periodística son bastante fáciles de detectar. Por ejemplo, si abrió un libro en un capítulo y lo colocó al lado de un artículo del periódico, probablemente notará que, a diferencia del libro, el artículo está escrito en oraciones y párrafos cortos y rápidamente llega al punto. Además de su brevedad, las noticias tienen una estructura particular que es fácilmente reconocible. El título grande y en negrilla pretenden captar la atención de los lectores, mientras que la primera oración o párrafo presenta la historia para que el lector sepa qué espera. El mensaje periodístico es el lenguaje de un medio de comunicación entre las personas. Este adopta siempre unas formas que buscan la eficacia. Podemos decir que un lenguaje es eficaz cuando se convierte en un rápido instrumento para la comunicación entre las personas. El lenguaje escrito es el vínculo que une al periodismo con la literatura. Este está compuesto por el léxico y el conjunto de normas estilísticas al alcance del escritor para escribir bien un relato. En el relato periodístico es necesario la confluencia de las tres partes esenciales de un relato explicado por la retórica clásica: inventivo, dispositivo y elocutivo. La inventivo, fase inicial y necesaria de recopilación de datos y detalles y estudios de un tema desde todos sus ángulos posibles. La dispositivo consiste en poner en orden los materiales obtenidos. Se ordena lo que va a escribirse, se selecciona lo que va a ir al principio y lo que vamos a situar al final. Este es el equilibrio entre la inspiración y el orden. Es en esta fase cuando se debe prescindir de los detalles secundarios. La elocutivo, fase en la que el periodista, para expresar por escrito las ideas recopiladas en el inventivo y ordenadas en la dispositivo, hace referencia a la forma que finalmente va a adoptar el relato periodístico. En esta fase es cuando el periodista debe hacer uso del lenguaje con unos recursos lingüísticos y unas estructuras que ayuden inmediatamente a captar la atención de los lectores. Debemos entender como lenguaje periodístico al que se utiliza para la producción de mensajes periodísticos. Estos mensajes son básicamente tres: relato informativo, relato interpretativo y comentario. El lenguaje periodístico está sometido a permanentes cambios que provienen fundamentalmente de tres campos: la tradición de la época, la personalidad del autor y la expectativa del destinatario. Un texto periodístico no puede adornarse de elementos que frenen la comprensión de los lectores. El objetivo principal es llegar inmediatamente a captar la atención del receptor. Diferencias entre el lenguaje literario y periodístico. El lenguaje literario tiene como referente fundamental la belleza estilística, mientras que el lenguaje periodístico busca fundamentalmente la eficacia. Se encuentra la necesidad de utilizar un lenguaje peculiar al que podemos atribuir tres características: la claridad, utilización de expresión que estén al alcance de una persona de cultura media, conceptos bien digeridos y expresión limpia, es decir, sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría de personas. En el periódico se escribe para que pueda entendernos todo el mundo, por lo que se exige claridad en las ideas y transparencias expositivas. La concisión, uso exclusivo de aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos, lo cual no quiere decir que debamos renunciar a la imaginación y al colorido. Hay que utilizar un estilo denso. Naturalidad. Significa huir de lo enrevesado, de lo artificioso, de lo complicado, de lo barroco. Un lenguaje natural acude a palabra y frase de fácil comprensión.
Consiste en escribir con la palabra propia, simple y exacta.